Este tutorial ejemplifica el proceso necesario para llevar el despiece de una prenda a un tendido de tela. ¿Cómo hacemos entonces esto digitalmente? Optitext tiene una extensión llamada Marker en el que el programa dispone las piezas de una prenda sobre un tendido de tela, logrando así una eficiencia máxima y reduciendo el desperdicio del consumo de tela. Para ello, entonces vamos a iniciar abriendo la extensión. Entonces, si no está ubicada en el escritorio de su computador, entonces vamos a la carpeta de Optitext y ahí debe encontrarse la extensión Marker. Una vez que se abra el programa, ustedes van a notar que no hay un área de trabajo como tal. Nosotros debemos de generar esa área de trabajo. A diferencia del PDS, el Marker trabaja con telas. Entonces hay que darle las dimensiones de la tela que vamos a utilizar. Para ello, entonces vamos a crear una nueva área de trabajo. Vamos a File, a New, y nos abre una ventana de diálogo en la que nos pide las dimensiones de la tela. Aquí podemos nombrar por defecto ya el archivo, que voy a llamarlo camisa básica con cortes. O le puedo dar el nombre que yo quiera. En ancho le voy a dar el ancho de la tela, que ya es una medida estandarizada, o dependiendo pues de la calidad de tela que tenga o del tipo de tela que estoy usando. Es decir que aquí esa cantidad pues ya está determinada y la establezco. Voy a utilizar en este caso un algodón y ese algodón pues tiene unos 50 centímetros de ancho. En cuanto al largo, yo tengo que definir cuál es la medida genérica que necesito por cada prenda. En este documento voy a llamar varias tallas de la misma prenda. Entonces, por cada talla necesito aumentarle al largo requerido en la tela. Para hacer una camisa normal, vamos a tener en cuenta el largo de la blusa más 20 centímetros. Esto oscila alrededor de 70 centímetros. Como voy a llamar tres tallas, entonces serían 2 metros con 10 centímetros. Voy a hacer que sobre más, entonces 2 metros 20. Aquí las dimensiones las vamos a expresar no en metros sino en centímetros. Ahora aquí en materiales simplemente le voy a poner algodón y le doy OK. Una vez hecho esto, ya he generado un área de trabajo. Ahora vamos a cargar el archivo PDF que contiene mi diseño ya escalado. Entonces vamos a File nuevamente, Open Style Files, que es la tercera opción. Voy aquí a File Name, en los 3 puntos suspensivos, ahí puedo ubicar o encontrar mi archivo. Entonces me dirijo a la ubicación donde lo tengo guardado y lo voy a abrir. En este caso lo he llamado modelo escalado de blusa. Este no es. Vamos a encontrarlo. ¿Dónde estás? Bueno. Entonces abrimos nuestro documento y solamente voy a meter las tallas necesarias. Voy a meter solo 3 tallas. Yo voy a elegir cuáles. Entonces simplemente
le doy en remover las demás y le digo ok. Aquí yo puedo elegir cuál talla quiero extraer para extender en el tendido de tela. Una vez hecho esto, pues le doy ok. Él me va entonces a posicionar. Él va a ir posicionando las piezas arriba y en la ventana de diálogo que se abre yo debo establecer el mismo material que he venido manejando, en este caso es algodón. Aquí en esta tabla que es de la información de las tallas, yo puedo establecer aquí la talla que quiero sacar y cuántas veces voy a sacar de esa talla. Entonces yo aquí puedo establecer que son más de una, puedo establecer la cantidad que quiera, pero tengo que tener en cuenta de que eso me va a afectar el tendido de la tela. Si voy a sacar más, entonces el tendido de la tela en su largo debió haber sido mayor. Aquí voy a la segunda pestaña, que es la información que tiene que ver con la pieza. Entonces aquí tengo que verificar que la información que yo establecí en el PDS en cuanto al comportamiento de la pieza se repita. En el caso de que se haya modificado, debo hacerlo coherente aquí, es decir, entonces la espalda, como tiene centro doble, entonces va a ser una. El corte de espalda entonces van a ser dos, y así sucesivamente voy a cambiar todo esto para que sea coherente con lo que yo necesito hacer. Delantero entonces es 1 y de este es 1 también. Ahora, en el material pues es importante que lo tenga. Yo aquí puedo hacer lo mismo que hacíamos en el escalado, que le dábamos clic derecho, igualar todo, y no tengo que escribir lo mismo en cada celda. Las piezas que superen la unidad van a tener una pieza opuesta, entonces up and down. Todas las que superen la unidad. Las que no, pues simplemente no tienen este atributo. Y listo. Ok. Una vez hecho esto, entonces le doy OK y él me da la ubicación del PDS, la elijo y le doy OK. Una vez hecho esto, él ya me ha posicionado las piezas arriba y lo que voy a hacer va a ser llevarlas al tendido de la tela. ¿Cómo hago esto manualmente? Doy doble clic en cada una de las piezas hasta que ambos componentes estén en 0,0. Una vez estén en 0,0, pues sigo con la otra y las voy sacando. Para hacer esta disposición de piezas se aconseja que primero se saquen las piezas más grandes y luego las más pequeñas. Es como yo voy entonces disponiendo las piezas una a una. ¿Cómo voy a manejar entonces el cursor o cómo trabajo en este área de trabajo o en este programa? Con clic derecho yo puedo rotar la pieza o hacer reflejo de ella si le he dado los parámetros que son, es decir, estos movimientos los va a generar dependiendo del comportamiento que le he dado en la pieza.
Con clic sostenido y llevándolo hacia un extremo, él me bota la pieza hacia ese extremo. Igual con clic sostenido también puedo mover la pieza libremente. Esta función de arrastrar y botar me sirve para posicionar exactamente la pieza en el borde de otra. Hacer lo mismo con esta. Es decir que en este vértice no se va a montar una pieza sobre otra, sino que va a quedar justo en su orden. Si por ejemplo en el movimiento que yo realice la pego o se me queda montada una sobre otra, esta pieza va a quedar bordeada pero no va a tener relleno. Eso quiere decir que la pieza está montada y no se va a poder cortar o va a alterar el corte de otra pieza. Entonces eso quiere decir que yo debo modificar o cambiar la ubicación de esa pieza. Bueno, así sucesivamente yo puedo ir acomodando estas piezas de manera de que haya un menor consumo. ¿Cómo vemos el consumo que estamos teniendo y la eficiencia lograda? En la barra de estado me va a decir el total de piezas que debo disponer en el tendido de tela, las piezas que he puesto en el tendido de la tela o he ubicado, la eficiencia lograda. ¿Cuál va a ser entonces? O sea, yield hasta ahora es el consumo de tela que he tenido. Nos dice el ancho de la tela y el largo de tela que he consumido es aquí en length. Yo aquí puedo ir disponiendo las telas y él me va a ir nombrando cuál es el consumo que yo debo tener. Entonces, en la medida que yo agregue más piezas y las vaya disponiendo en el tendido de tela, pues entonces su largo va a aumentar. Bueno, ¿cómo hago para quitar todas las piezas del área de trabajo o de la tela? Hundo control C, doy a aceptar y él vuelve y la sube. ¿Cómo hago esto de una manera automática? Entonces voy aquí a nesting, le voy a dar auto nesting setup, que son como las propiedades del autotrazo, es decir que yo no voy a hacer la disposición manualmente, sino que el programa lo va a hacer. En estándar pues vamos a lograr una eficiencia muy baja en la medida de que los más sean sea una opción que yo pueda elegir, pues la eficiencia va a ser mayor. En la universidad estas dos opciones no están disponibles. En otras versiones del programa que uno puede instalar sí están disponibles. Entonces en este caso pues yo voy a elegir la máxima para lograr una muy buena eficiencia, y le doy OK. Voy nuevamente a nesting y le voy a dar auto nest selected. Le voy a dar aquí en start. Cuando yo le dé start, él me va a decir que le diga cuál es el tiempo límite en el que yo quiero que él obtenga un 100% de la eficiencia. Ok, trate de intentarlo. Entonces, este rango va de 5 a 10 minutos. Si yo le pongo más tiempo, él en realidad no va a lograr una eficiencia mayor. Es decir, el rango está entre 5 y 10 minutos. Si yo le doy 12 minutos, 10 minutos, 20 minutos,
pues él va a lograr la misma eficiencia que lograría en 10. Entonces simplemente en este caso le voy a dar 5 minutos y le doy OK. Una vez hecho esto, entonces él empieza a disponer las piezas de tal manera que se logre una eficiencia muy alta, y en la barra de estado pues lo podemos ir apreciando. Aquí entonces la eficiencia que está logrando es del 82.7 y el largo necesario es de 56.58. Entonces él va a ir bajando todas las piezas que están ubicadas arriba en el perchero, y en la misma barra de estado a la derecha está el proceso, o pues el como lo que falta por bajar al tendido de tela. Bueno, una vez ha finalizado entonces la disposición de las piezas o el autotrazo, ya han pasado los 5 minutos. Entonces, ¿cómo voy a guardar esto? ¿O cómo puedo coger este archivo y sacarlo para poderlo imprimir? Entonces voy a ir a File, voy a exportar este archivo, vamos a exportarlo a una extensión que sea compatible con Illustrator. Esta extensión es DXF, que también puede ser extraída para un plotter de corte. Voy aquí a nombrarlo, sería camisa con corte, y yo puedo decirle que en dónde lo quiero guardar. Entonces en este caso pues le doy la ubicación donde lo quiera guardar y simplemente lo hago. Voy a dar guardar. Y me va a decir que la escala, o sea, cuál va a ser el factor de la escala. Yo puedo aquí reducirlo a la mitad, entonces sería 0,5, o a la tercera parte, entonces sería 0,3, y así sucesivamente. En este caso pues voy a hacer que sea igual. Le doy OK. Una vez hecho esto, entonces pues puedo venir a la ubicación donde lo tenga, donde lo he guardado, y aquí está, camisa con corte. Doy clic derecho, abrir con Illustrator. Una vez abra Illustrator, va a emerger una ventana de diálogo, la cual me va a preguntar qué escala quiero traer de ese documento. Entonces aquí es importante que cambiemos las unidades a centímetros, que ha sido la medida que hemos empleado, y que ahí dice que la escala 1, ¿cuántas unidades en centímetros son? Entonces sería 1. Y de esta manera entonces no vamos a modificar el tamaño de la pieza real. Damos OK, y entonces él va a abrir el programa, perdón, él va a abrir el dibujo en una nueva área de trabajo. A ver cómo lo hace. Generalmente el texto utilizado en OptiText no es el mismo con el que lo puede abrir Illustrator. Entonces, para este caso, cuando surja este tipo de problemas, simplemente le dan OK y ya. Bueno, entonces él lo que va a hacer es traer absolutamente todos los trazos él va a traer todos los trazos como están dispuestos en el tendido de la tela a el área de trabajo de
Illustrator. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente modificar entonces el área de trabajo. Entonces simplemente debe ser exactamente igual a como se estableció en el otro programa, para que no vayamos a modificar las dimensiones de la tela empleada y podamos utilizar este mismo trazo para hacer un corte sobre una tela. Entonces aquí es importante que hagamos pues la impresión en un plotter que tenga pues dimensiones mayores a 1,50 de ancho, o que es decir que pueda imprimir más de esa cantidad en papel. Aquí lo importante es ajustar el documento y que las unidades, pues como venimos trabajando en centímetros, pues que sean igual, para que realmente sepamos cuánto tiene el área de trabajo. Aquí el área de trabajo tiene 1,50 de alto, que es el ancho que le dimos en el otro, y de ancho tiene 56,19, que sería el consumo o la cantidad de tela que vamos a comprar. Todos los nombres de las piezas pues pueden ser modificados, es decir, yo puedo eliminar texto o dejarle texto, es decir, yo acomodo esto de la manera que me sea mucho más útil realizar pues el corte de las piezas. Y esto ha sido entonces todo el tutorial. Vamos a ver entonces un último ejemplo de cómo podríamos, por ejemplo, llevar un archivo PDF a Illustrator. Entonces vamos entonces a Optitext. Vamos a abrir cualquier documento que tengamos de PDF. Voy a hacer el ejemplo con una falda. Y se hace el mismo proceso, es decir, aquí tengo una falda, entonces voy a elegir la pieza que necesito. Entonces creo que sean estas dos. Voy aquí nuevamente a archivo, le voy a dar Data Exchange, le voy a dar Export to CAD/CAM Files y aquí voy a elegir el formato AI, que es Illustrator. Aquí le puedo dar el nombre que yo quiera y la ubicación donde yo quiera. Y le doy OK. Aquí me va a preguntar si yo tengo piezas seleccionadas, que si son todas las piezas que vienen en el archivo, si son solo las seleccionadas o las que tengo o las que estoy utilizando en el momento. En este caso sería solamente espalda 2. Entonces, o la que tiene el relleno. Entonces, como yo seleccioné 2, entonces sería All Selected Pieces. Le doy entonces OK y él ya lo ha guardado en la ubicación que yo le di. Entonces vamos a ir a la ubicación y él va a aparecer ahí, falda, encaje. Entonces yo le doy a abrir con Illustrator. Entonces él me va a generar el mismo error de la letra. Entonces yo simplemente le doy a actualizar. Entonces él convierte la letra de manera que lo pueda asumir Illustrator. Entonces pasa lo mismo. Aquí yo tengo mi falda del tamaño real. Acá lo único que resta por hacer es cambiar las unidades del área de trabajo, y yo simplemente puedo seleccionar las piezas y si las quiero hacer más pequeñas pues voy a transformar, y esto es conocimientos básicos de Illustrator en las que yo puedo modificar aquí el ancho y el largo. Entonces aquí yo quiero que en fin esto tenga 20 centímetros, entonces él
de manera de que yo lo pueda imprimir en una hoja o puedo generar una escala de ella. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Pues simplemente reduciendo la medida o dividiéndola por el factor de escala que necesito impresa la prenda. Y así pues culminaríamos el proceso de este tutorial. Esto como todo pues se puede imprimir, se puede guardar como PDF. Esto ya pues es de acuerdo pues al manejo que cada uno le dé a Illustrator, pero es posible sacar los trazos que hemos hecho en Optitext para tenerlos físicos y poder hacer uso de ellos sin necesidad de ir a un plotter de corte, que pues igual genera muchos gastos si uno solamente va a sacar o va a confeccionar una prenda. Además, esto sirve para fichas técnicas y demás. De esta manera lo podríamos lograr. Espero pues que entonces este tutorial pues les haya sido útil para que lo puedan emplear en el desarrollo de otros trabajos. Y este tema lo podríamos socializar en